Hola chicas, vamos a hablar sobre Jeffrey Dahmer, el monstruo de Milwaukee, el que tuvo alrededor de 17 asesinatos, entre ellos hombres afroamericanos y asiáticos. Entonces, ¿cuál es nuestra percepción y sensación hacia Jeffrey? Bueno, pues digamos antes de seguir o dar continuidad, siento que sería como importante resaltar que es muy fácil generar una percepción antes de conocer en detalle la vida de Jeffrey, ¿sí? Entonces, si habláramos de percepción, siento que personalmente daría inicialmente una percepción antes de lo que constituía a mi entendimiento sobre su vida, ¿sí? Y pues obviamente siento que sería la percepción general, y es que era un monstruo. De hecho, esa era una de las etiquetas en referencia a él, y es de cómo fue capaz de matar tan cruelmente a 17 personas y hacer ese tipo de prácticas que una vez veíamos causaba un poco de repulsión, ¿cierto? Horror, y solo como ver las escenas generaba un poco de... a mí me hacía ruido en la cabeza pensar en esas cosas, y no sé, incluso siento que hasta provocan náuseas en ver cómo trataba a sus víctimas. Más allá de, yo creo que el monstruo del título, siento que es una persona que no tenía empatía con sus víctimas. Siento que a raíz de muchos problemas que tenía con él mismo, no era capaz de sentir esa empatía y el sufrir de las otras personas, y eso me genera bastante incertidumbre con esta persona. Ok, pero hay que tener en cuenta que a pesar de que él hizo aquellos actos, él también intentó buscar ayuda. O sea, también hay que sentir un poquito, aunque haya hecho cosas horribles, de empatía hacia él, ya que él sabía que estaba mal, pero las personas a las que él quería que le ayudaran no lo hicieron. Sí, de hecho nos lleva a un diálogo interno, ¿no? Porque nos hace incluso cuestionarnos cosas sobre nuestra propia vida, sobre nuestro entorno, y también genera un diálogo social porque nos lleva a preguntarnos hasta qué punto una persona puede ser mala, ¿sí? Como consecuencia de su entorno. Entonces vemos en Jeffrey que está marcado por varios aspectos de su vida que uno llega a pensar, y en este punto sería bueno preguntarse si es normal sentir empatía por una persona tan cruel y malvada como él. Yo llegué a hacerme esa pregunta y me sentía mal porque yo terminé de ver la serie en Netflix, y vi también como algunos documentales centrados en su vida, y yo decía, ¿está bien lo que estoy sintiendo? O sea, ¿está bien que después de haber tenido esta percepción de esta persona y estas sensaciones a lo largo de las cosas que hizo, cómo entra aquí la psicología, un juego importante, y es de entender esas conductas? Si tuviéramos que hablar para tratar de entender sin justificar, es bueno aclarar eso, no buscamos justificar sus actos son malos y no son moralmente correctos, pero sin justificar, ¿cómo hablaríamos de esas cosas que pudieron causar que esta persona tuviera este tipo de conductas? Yo creo que la primera sería el abandono por parte de sus padres, ya que, como se muestra en la serie, él intenta primero seducir a sus víctimas, y cuando esas víctimas ya sienten ese miedo, esa frustración de quererse ir, lo primero que hace es pedir ayuda, o sea, tener miedo del abandono, y por eso termina matando a sus víctimas, o sea, por miedo a que lo dejen solo. Entonces se convierte en un vínculo tóxico y dañino, no solo para la persona, sino también para él mismo, porque siempre va a buscar e intentar reemplazar el amor con otras personas, porque no se siente con él, o sea, no se siente bien con él mismo, no siente esa paz interior. Incluso buscó la forma de que sus víctimas duraran mucho tiempo con él, volviéndolas zombies, para tener esa cierta compañía que le hacía falta. Algo retorcido. Sí, algo que a mí me marca de la historia, y es
en un punto muy crucial, cuando él es abandonado por su madre, y su madre dice como, bueno, chao, te quedas aquí con tu papá. A mí me dio muchas ganas de llorar, no sé cómo ustedes se sintieron con el hecho de que él prácticamente le dice a su mamá como, ¿y yo? Como con esa ilusión, como yo también voy contigo, y su mamá simplemente dice como, no te preocupes que tú no vas, ¿sí? Y de hecho él queda como en esa soledad, y es en esa soledad donde él comete su primer asesinato. Y algo que me impacta es que hay un punto muy crucial para mí en su historia, y es que él intenta conversar con alguien sobre esos sentimientos negativos que tiene, y busca tener esta conversación con su padre, pero su padre, lejos de escuchar atentamente lo que estaba experimentando su hijo, simplemente dice como, no, tranquilo, esto se soluciona de tal manera, pero nunca permite como esa conversación abierta para que él cuente en detalle esas cosas que a veces no queremos escuchar como personas, pero que son necesarias, porque ¿cómo podemos ayudar a una persona si no entendemos a profundidad lo que está sintiendo, lo que está pensando? ¿Sí? Sí, creo que la persona también tenía mucha frustración, muchos sentimientos reprimidos, y él somatiza. Entonces siento que cuando una persona somatiza, como lo fue David Dahmer, siento que es más propenso a ser una persona agresiva, una persona que reprime sus emociones. También es vulnerable, pero en este caso veo que él no es vulnerable, él aprovechaba y sabía lo que estaba haciendo con sus víctimas, pero sin embargo, o sea, él siguió cometiendo bastantes crímenes sin importar el dolor y el sufrimiento de los demás. Entonces siento que no sería una excusa, que por más reprimido que tengas las emociones, no puedes agredir a otras personas. No hay justificación para dañar. Sí. Sí, hay un punto también que es, la religión tiende como a minimizar las emociones de las personas. Sí, y de hecho él buscó ayuda religiosa, ¿no? O sea, él buscó ayuda en la religión para reprimir todas esas emociones, decir, oye, esto que estoy pensando y haciendo está mal. O sea, ya cometí un asesinato y no me siento del todo bien. Entonces voy a buscar ayuda religiosa. Y no le funcionó. Y esto nos lleva a pensar que la salud mental es un tema serio, ¿sí? Y que aunque en ocasiones quisiéramos como tapar el sol con un dedo, como se dice coloquialmente, es importante la asistencia a un profesional, ¿sí? Y que ese profesional pueda dar un diagnóstico a tiempo para prevenir estas situaciones que tienden a alterar la vida de otras personas, porque fueron familias destruidas por causa de el trauma o la consecuencia de una persona. Y ya para ir finalizando, me gustaría de pronto que abarcáramos en relación con Jeffrey Dahmer el hecho de que qué es lo que la soledad puede causarle a una persona que está creciendo y que necesita personas adultas para enseñarles o ayudarles a gestionar sus emociones, para escucharles y guiarles en torno a lo que es moralmente correcto. Entonces, ¿cómo abarcaríamos ya como para finalizar este espacio el hecho de que hay una consecuencia cuando no escuchamos a los niños, hay una consecuencia cuando reprimimos sus emociones? Claro, y está el hecho de que él desde muy pequeño vio a su padre experimentando como animales muertos, ¿no? Entonces nunca le enseñaron el significado de la empatía, de que él no podía tener esa atracción hacia los animales, de simplemente abrirlos y ver qué tenían adentro. O sea, él simplemente lo vio como algo bien, que estaba bien porque su padre lo hacía, pero él nunca le explicó, decirle, Jeffrey, esto no está bien, así que es algo de mi trabajo, por favor no lo intentes tú. Entonces hubo poco acompañamiento de parte de sus padres también para enseñarle que estaba bien y que no. Paulita. Siento que también está relacionado el ambiente y conducta, ¿sí? Porque él creció en un ambiente, no puedo decir que fue malo, que fue conflictivo, sí hubo abandono, pero no veo un ambiente conflictivo, pero creció en un ambiente donde veía a su padre haciendo experimentos con animales y practicando ciertas cosas, y así el padre no quisiera que fuera a perjudicar a su hijo,
porque no lo hizo con esa intención. Me parece que fue una conducta aprendida y pues a raíz de eso desencadenó muchas cosas en su vida. Bueno, aquí yo sí difiero un poco porque sí hubieron conductas violentas. No es normal y esto es un llamado a no normalizar el maltrato verbal, físico, psicológico delante de los niños, porque fue muy evidente que antes incluso durante su proceso de gestación, pues de la madre con él, incluso ella estuvo expuesta a medicamentos sin un diagnóstico real, y hubo también como un abuso a dichos medicamentos, hubo una depresión postparto, quizás en una época donde no se sabía mucho acerca de este tema, hubo maltrato por parte de su padre hacia su madre, hubo maltrato de su madre hacia su padre. Entonces yo diría que ya es como entender que de una u otra manera todos tenemos algunas cosas que están ahí reprimidas y que es necesario hablarlas con personas profesionales quienes puedan orientarnos y ayudarnos. Eso permite una prevención y una ayuda para esa salud mental que todos merecemos tener. Entonces eso es lo que yo siento que nos llevamos de este personaje, que detrás de un monstruo también hay personas que han pasado por situaciones traumáticas y que, aunque no justifica sus acciones, es inevitable, es algo que solo sucede, y que ojalá hayan cada vez más psicólogos que de verdad quieran contribuir y ayudar a nuestra sociedad. Eso es lo que yo diría.